Bueno, buenas a que se conecta el video. ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado en que sabemos calcular el área de la superficie. Sí, o sea, tenemos una superficie y a partir de esa superficie, nosotros ¿qué hacíamos? Reescribíamos la superficie como G y entonces la idea era básicamente que estábamos pensando en esto como en una tarima. Sí, o sea, nosotros estamos montados en una tarima, o sea, estamos montados. ¿Y quién es esa tarima? La superficie. Sí, o sea, voy a volver a mostrar aquí el ejemplo rápidamente de, de lo del monumento, ¿no? Que les mostraba el otro día, monumento. Sí, el monumento que les mostraba el otro día aquí de la superficie, que en este caso pues es aquí esta hoja, un paraboloide hiperbólico. Entonces, digamos, usted lo que hace es pensar que tiene una tarima, tiene una especie de tarima. Esa tarima es una superficie G de XY y usted se va a poner encima de esa tarima. ¿Sí? Entonces, al ponerse encima de esa tarima, por eso es que usted reemplaza por G. Por eso es que reemplaza usted por G cuando tiene Z. ¿Sí? Eso es un integral de superficie. O sea, un integral de superficie es, nos vamos a fijar o tenemos pues, tenemos la tarima, nos montamos encima, pero al montarnos encima de la tarima, pues nos estamos montando encima de una función Z igual a G de XY. ¿Sí? Y a partir de esa función Z, pues es que hacemos los cálculos correspondientes. Entonces, entonces, ¿qué está pasando aquí cuando estamos calculando el área? En realidad, cuando nosotros estamos calculando el área, estamos asumiendo que la función es igual a 1. ¿Sí? Y ¿cómo se calcularía una integral de superficie en general? Pues una integral de superficie en general se calcularía de la siguiente manera. Usted tiene una función, de la siguiente manera. Usted tiene una función f de x, y, z. ¿Sí? Entonces, ahora sí, integrales de superficie. Integrales de superficie. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que usted tiene una función f de x, y, z. ¿Por qué no llegan a tiempo, man? Madruguen. Que a toda hora pase allá a abrir. ¿Esto qué? Usted tiene una función f(x,y,z). O sea, usted tiene una función f(x,y,z). ¿Sí? Usted está montado en una tarima. ¿Sí? Entonces, suponga que f(x,y,z) es esta función. X cuadrado por z cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como usted está montado encima de una superficie, entonces suponga que la superficie es z igual a x cuadrado más y al cuadrado. Digamos, en algún sentido, su valor de z ya está condicionado por la superficie. ¿Por qué? Porque usted para cada punto xy donde esté mirando la función, para cada uno de esos puntos usted ya tiene el valor de z. ¿Sí me entiende? O sea, usted mire, puede hacerlo aquí gráficamente. Vea. Usted sabe que su superficie es x al cuadrado
x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué pasa? Que z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, para cada uno de los valores de z, usted ya está montado encima de la superficie. Entonces, ¿usted qué hace? Usted reemplaza el valor de z en la función que le dan. Usted lo reemplaza por el valor que le dan. O sea, z, el valor de z que le den. Y entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que, por ejemplo, una integral de este estilo será una integral de esta manera. O sea, una integral donde usted está parado encima, o sea, usted tiene la superficie z igual x cuadrado más y cuadrado. Miran, o sea, toma la superficie y miran lo que les decíamos, lo que les decía la clase anterior. La clase anterior yo les decía que usted, de acuerdo a la región que le daban, pues usted miraba la sombra que proyectaba en el plano XY. ¿Sí? Entonces, si la superficie es esto, en el, ¿cómo era? En la región x cuadrado más y cuadrado igual a 4, por ejemplo. Bueno, ahorita explico algo sobre las integrales porque es que va a depender de usted cómo las plantee, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la superficie es z igual x cuadrado más y cuadrado encima de la región x cuadrado más y cuadrado igual a 4, o sea, usted está mirando la superficie x cuadrado más y al cuadrado igual a 4, o sea, usted está mirando la superficie encima del círculo de radio 2, ¿sí? O sea, usted la está mirando encima de este círculo. La integral le va a quedar limitada, pues por ese círculo donde está la sombra de la tarima que yo estoy mirando. Sí, o sea, yo estoy montado en esa tarima. Esto no se mueve. Yo estoy montado en esa tarima, o sea, la tarima determinada por x cuadrado más y cuadrado, estoy montado aquí encima de esto, pero la sombra que yo estoy viendo que proyecta es este círculo que está acá. Entonces, la integral se plantea, la región donde está planteada la integral, pues es este círculo, y usted lo que hace es, se monta encima de la tarima en x cuadrado más y cuadrado, lo reemplaza en la función y calcula esa integral multiplicada por el área de la superficie, ¿sí? O sea que si por ejemplo yo quiero calcular la integral de sobre la superficie S, ¿sí? Vamos a llamar a esta superficie, vamos a llamar S, de f de x y z de S, o sea, la integral de superficie va a quedar reducida a esto. A la integral sobre la región de integración, que bueno, esa ya la calcularemos ahorita. Tomo la función que me están dando, que en este caso pues sería x cuadrado z cuadrado. Bueno, voy a escribirla primero como quedaría escrita, x cuadrado z cuadrado, que multiplica la raíz de esta que está aquí en nuestra superficie G. Entonces pues aquí va a quedar derivada parcial de G respecto a x al cuadrado más derivada parcial de G respecto a y al cuadrado más 1 de a. Esta será entonces la integral que nosotros vamos a calcular, pero este z que está aquí lo vamos a reemplazar por el z de la superficie que estamos mirando, ¿sí? Entonces, esta integral en realidad va a quedar determinada por lo siguiente. La integral, bueno, como es un círculo, pues la vamos a plantear en términos de integrales de coordenadas polares. Entonces, pues si la planteamos en términos de coordenadas polares, pues x es r coseno de teta, y es r seno de teta. Entonces, si x es r coseno de teta, y es r seno de teta, al hacer esas cuentas, pues entonces usted obtiene, reemplaza z por la superficie que le están dando, o sea, entonces le quedaría integral de 0 a 2 pi
integral de 0 a, bueno, no, antes de plantear los límites, porque para no confundirnos, entonces aquí le va a quedar x al cuadrado, por ejemplo, el z usted lo toma de la superficie que le están dando, entonces en ese caso pues esa superficie es x cuadrado más y cuadrado, que es el valor de z al cuadrado, o sea, reemplaza z, o sea, aquí ya me estoy montando encima de la superficie, y usted calcula la raíz de las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial de g respecto a x, pues eso es 2x al cuadrado más la derivada parcial de g respecto a y. Estoy hablando de la superficie, ¿sí? O sea, g es mi superficie. Entonces, z igual a 2x, porque pues la derivada de esto es 2x, la derivada de y es 2y, al cuadrado más 1, ese 1 siempre va a ir ahí, de a. ¿Sí? Entonces, ese sería el planteamiento de la integral, pues en términos de la región D, ¿no? Ahora, pues bueno, esto hay que escribirlo en términos de coordenadas polares, ¿no? Porque pues al final, ¿qué? Al final pues estamos haciendo una integral en coordenadas polares. ¿Me entienden más o menos la idea de lo que estamos haciendo? Profe, una duda, esto, ¿Qué? ¿el Z siempre se va a reemplazar? El Z, sí, 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 sí. O sea, ¿por qué? Porque es que el Z es su superficie. O sea, mire. Entiéndamelo en términos de esto. Usted tiene su superficie, o sea, usted está montado encima de algo. ¿Sí? O sea, usted ya no está en el piso. Usted ya está encima de alguien. Encima bueno, de alguien no, de la superficie. Como usted está montado encima de la superficie, los valores de la altura, que usted pues antes la altura la tomaba desde el piso, ya la altura no la va a tomar desde el piso. ¿Por qué? Porque es que usted ya está montado encima de una superficie, o sea, usted ya está montado encima de una tarima. Al estar montado encima de una tarima, pues esa tarima tiene ecuación z igual a algo. ¿Me entiende? Como tiene ecuación z igual a algo, pues entonces el valor de z va a estar determinado por la altura que le dé esa superficie. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Por eso es que lo reemplaza. O sea, usted lo reemplaza porque es que ya no está en el piso. O sea, usted ya está encima de algo. Entonces, por eso usted pone los valores de z de acuerdo a la superficie que le dan. ¿Listo? Pues en ese sentido, pues aquí reemplazamos en términos de z. Ahora, tengo que aclarar algo. Muchas veces, estas integrales pueden ser demasiado difícil para calcularlas. Sí, o sea, el cálculo de estas integrales puede ser bastante complicado por múltiples razones. ¿Sí? Entonces, como pueden llegar a ser difíciles de calcular, a veces vamos a llegar hasta el planteamiento. ¿Sí? Pero bueno, tranquilos que pues las integrales que uno busca pues para hacer los exámenes y eso, pues las integrales sí se pueden calcular. ¿Sí? Pero entonces se complican bastante a veces las integrales por esta raíz que está metida aquí del área de la superficie. ¿Sí? Entonces, pues como se puede llegar a complicar, pues es necesario pues que tengan esa precaución, ¿no? A veces son muy difíciles de evaluar, entonces para que lo tengan en cuenta. Vamos a plantearla, aquí la vamos a plantear solamente, ¿sí? Entonces, ¿quién es mi región? La región donde está, o sea, la región en la cual hace sombra la tarima. La sombra de la tarima está determinada pues por x cuadrado. Esta cosa no está funcionando. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Sí, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Nosotros sabemos que en términos de coordenadas polares, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, pues es una región que está determinada por r que va de 0 hasta 2 y teta que va de 0 a 2pi. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, pues los límites de la integral van a quedar de 0 a 2pi, de 0 a 2, y pues bueno, pues tenemos una ventaja, que x cuadrado más y cuadrado, eso es r cuadrado, ¿no? X cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, entonces esto va a quedar r cuadrado coseno, vea, es que si ve de una vez, aquí ya aparece un coseno cuadrado, luego esto hay que multiplicarlo por r cuadrado al cuadrado, porque x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, entonces r cuadrado, que es lo que está aquí metido por dentro, elevado al cuadrado, por raíz de 4, bueno, aunque aquí sale fácil, ¿no? Porque va a quedar 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1 de a. Bueno, en realidad r de teta. Bueno, aquí me faltó reemplazar esto. Integral de 0 a 2pi. Acuerde que siempre las integrales en coordenadas polares queda r de teta, ¿no? R a la 4 por r cuadrado sería r a la 6. Coseno cuadrado de teta raíz de 4 por r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado, bueno, 4 r cuadrado seno cuadrado de teta más 1. Lo que le digo, estas integrales pues a menos pues que se vean fáciles de calcular, las vamos a calcular, de resto las vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Es que mire que aquí adentro le queda un r cuadrado, o sea, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2pi, integral de 0 a 2, aquí le queda r a la 6 coseno cuadrado de teta, raíz de, bueno, yo creo que ya todos saben que pues yo puedo sacar aquí 4r cuadrado de factor y me queda más 1, sí, r de teta. Pues se puede calcular, pero digamos, este sería el planteamiento de la integral de superficie. O sea, la función es x cuadrado z cuadrado. Z es la superficie que dijimos, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Entonces, calculamos la derivada de la superficie, que en este caso pues sería 2x, 2y, las elevamos al cuadrado, le sumamos 1 y pues donde está z pues reemplazamos por la superficie, que en este caso pues es x cuadrado más y cuadrado, y después pues se plantean los límites de la integral, de acuerdo pues a la sombra que proyecta la superficie en el piso. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? ¿Sí? No, señor. Mire, ¿qué no me ha entendido? Vuelvo y repito. Estamos hablando de integrales encima de una superficie. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya no estamos en el piso. Es que no sé cómo me voy a explicar esto. Miren. Usted está parado. O sea, usted ya no está como las integrales que hacíamos antes, que eran cubitos o eran cosas paradas aquí encima del eje X, Y, Z. No, usted no está ahí. Usted está encima de algo. Sí, o sea, usted está por ejemplo en X más Y más Z igual a 1. Sí, mire, por ejemplo. Usted ya está montado encima de una tarima, no importa cómo sea, así usted la vea rara, no pasa, no importa. Le están diciendo, por ejemplo, que calcule la integral encima de este triangulito que queda acá. ¿Sí? Entonces aquí a usted le queda un triángulo. Eso es, digamos, esa es la tarima donde usted está montado. O sea, usted ya no calcula la integral encima de, o sea, no calcula la integral en el plano XY, sino que le dicen, por ejemplo, que calcule la integral encima de ese triángulo que está ahí, de esa tarima ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa?
como usted está calculando la integral encima de esa tarima, pues ya los valores de z cambian. ¿Por qué los valores de z cambian? Porque usted ya no los está viendo desde el piso, sino que usted tiene que mirarlos puestos encima de esa superficie. Ay, no me la puso donde quería. O sea, usted ya tiene que mirar los valores de z, usted ya tiene que ver que los valores de z están encima de esa superficie. Sí, o sea, ya los estamos mirando, o sea, ya no los estamos mirando totalmente desde el piso, sino que ya están, si ve que ya está montado ahí encima de ese triangulito, o sea, de esa tarima que puse ahí, ya está montado encima de ese triangulito. Entonces los valores de z ya no arrancan desde el piso, sino que arrancan desde esta altura, desde la altura que le determina este plano que está aquí. O en este caso, o en el caso anterior, desde la altura que da el paraboloide. Sí, o sea, esta altura, o sea, los valores de z ya no arrancan desde el piso, sino que tienen esta altura determinada para cada punto xy. ¿Me entiende ahora sí lo que le quiero decir? O sea que marcaríamos los límites donde interceptan cada uno. No. Una cosa es lo que proyecta la sombra. Una cosa es la sombra donde usted está mirando la integral y otra cosa es la superficie. O sea, usted se la van a dar aparte. Usted le van a decir, la superficie es tal cosa. ¿Sí? Y los límites se los van a determinar de otra manera. O sea, no dependen, los límites de la integral no dependen de la superficie, sino que dependen de lo que usted le diga que calcule. O sea, son independientes. O sea, mejor dicho, lo único que hay que entender es que la altura está determinada por la superficie que le dan. ¿Sí? Ya los límites van aparte. A ver, ejemplo. Voy a tratar de hacer un ejemplo a ver si me entienden. Me preocupa eso porque... Ejemplo. Mire. Calcule. Para que vean que no depende. Calcule la integral. Calcule la integral de f de x, y, z, o sea, una función de x más 2y menos z, donde S es la superficie, x más y más z igual a 2 en el primer octante. Mire. Bueno, yo no sé si lo que me quería decir era esto. La función, de pronto lo que me quería decir sí era esto y pues no le entendí lo que me quería decir. Pero la idea es esta. La idea es que usted tiene la función. La función que está ahí es totalmente independiente de la superficie. ¿Sí? O sea, la función que estamos mirando no depende de la superficie que estamos mirando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero nosotros tenemos que entender dónde estamos parados. ¿Sí? O sea, nosotros estamos parados encima de esta superficie. Entonces
Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar la superficie. ¿Sí? Entonces nos vamos aquí y vamos a mirar a ver cuál sería la superficie. Entonces la superficie dice es X. La superficie dice que es X más Y más Z igual a 2. X más Y más Z igual a 2. Esa es mi superficie. O sea, yo estoy parado ahí. ¿Sí ven dónde está ese punto E? Yo estoy parado ahí. Eso es lo primero que tengo que entender. ¿Dónde estoy parado? Sí, o sea, estoy parado ahí en esa especie de tarima ahí, como un lavadero ahí. Bueno, estoy parado ahí en esa, ¿qué? En esa, bueno, en esa lámina ahí puesta. ¿Estamos claros con eso? ¿Dónde estamos parados? Sí, profe. Listo, bien. Ahora, encima de esa tarima, vamos a montar la función que nos dicen. ¿Sí? Entonces nos dicen que la función es X más 2Y más 2Z, lo que está en amarillo. Lo que calculamos allá en GeoGebra es lo que está en verde, que es la superficie donde estamos parados. ¿Sí? ¿Qué hacemos pues para calcular la integral? Primero tomamos la superficie, que es X más Y más Z igual a 2, y de esta despejamos Z, o sea, decimos Z igual a 2 menos X menos Y. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa es mi superficie. Ahora, cuando yo plantee la integral, a esta superficie es a la que voy a llamar G y a la que le voy a sacar la derivada parcial de G respecto a X y la derivada parcial de G respecto a Y. ¿Sí? Porque es donde estoy parado. ¿Sí? Y ahí esta superficie es la que me va a determinar los límites de la integral. La tarima donde yo estoy. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado. ¿Cómo va a quedar la integral? Yo estoy calculando la integral sobre esa superficie S de f de x, y, z. O sea, de x más 2y menos z de S. Sí, o sea, yo estoy calculando esa integral. ¿Qué pasa? Que z, yo ya sé quién es z. Z es la superficie donde yo estoy parado. ¿Sí? Y este de S mayúscula es el área de la superficie donde yo estoy parado. Por eso es que nosotros empezamos calculando aquí áreas de la superficie. El área de la superficie, ¿sí? O sea, me dan la superficie, que era esta, calculábamos las derivadas parciales y entonces la metíamos dentro de esa raíz. ¿Sí? O sea, yo estoy parado encima de la superficie f de x, y, z, o sea, x menos 2y menos z, después reemplazamos menos z por lo que nos está dando acá, y eso lo multiplicamos por la raíz. ¿Por qué? Porque estoy encima de la superficie. ¿Sí? Entonces, como estoy encima de la superficie, el área yo tengo que calcular, también tengo que multiplicar por el área de la superficie donde estoy parado. Esa es la raíz. Entonces, esto me va a quedar determinado por lo siguiente. La integral va a quedar así, o sea, la integral sobre la superficie es d, bueno, digamos, ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es d? D es la proyección o la sombra que hace la superficie donde yo estoy parado. ¿Sí? Mire, ¿y quién es la sombra? Pues la sombra es este pedazo aquí, ese triángulo que queda aquí en el piso después de que yo levante la tarima. O sea, esta es una de las bases, esta es la base de la tarima y la tarima queda pegada al piso en estos dos puntos. Entonces, pues si yo la ilumino desde arriba,
Si yo ilumino desde arriba, pues la sombra de la superficie pues va a estar determinada por ese triángulo ahí, por eso que se ve entre azul y marrón. ¿Me entiende lo que les estoy diciendo? ¿Sí? O sea, la superficie va a estar, la sombra que determina va a estar determinada, valga la redundancia, por ese triángulo que está ahí. ¿Estamos? ¿Estamos? No sé cómo Sí, más maestro. decir esto. No tengo ni idea cómo más decir esto, man. Créanme. Voy a traer agua. A ver, ¿ustedes en qué están sentados? ¿O si están sentados o están parados, están acostados? Una silla. Bueno, usted está en una silla. Entonces usted se va a parar. O sea, usted está sentado en una silla. Ahora usted ponga una luz encima de su cabeza. ¿Sí? ¿Qué va a quedar en el piso? ¿O qué va a ver usted en el piso? Digamos que un cuadrado. Un cuadrado. Eso. Esa es la sombra que le estoy diciendo que proyecta. ¿Por qué? Porque es que usted está parado encima de la silla. Usted no está en el piso. Bueno, espero que no estén en el piso. O si está ya durmiendo, pues no importa ya el que está dormido y que estamos despertándolo porque ya es el quiz. Pues queda ya la sombra del cuadrado de la cama. Bueno, el rectángulo, pues, que es la cama. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque usted está encima de la cama, o está encima de la silla, o está encima de, no sé, de algo. Espero que no esté sentado en el piso viendo esta clase. O está allá encima del palo allá donde le coge señal el celular para poder ver la clase. ¿Me entiende? O sea, usted está parado en algo. Bueno, parado, sentado, como esté viendo la clase. Pero de todas maneras usted está encima de una superficie, ¿sí? Ahora, ¿encima de quién estamos? Pues estamos encima de esta superficie que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a mirar? La sombra que se proyecta. Y esa va a ser la región, pero teniendo en cuenta que ya la altura a la cual nosotros estamos mirando las cosas, o sea, en la cual estamos sentados, no es el piso, o sea, estamos sentados encima de algo. Esa es la superficie. ¿Sí? Como estamos sentados encima de algo, eso indica que el valor de z ya no es 0, o sea, porque no estamos en el piso. Nosotros estamos encima de esa silla, estamos encima de esa cama, lo que nos determina esa superficie. O sea que este integral, usted los valores de z los va a reemplazar por el valor de la superficie que nos dan. O sea, ya x pues no va a cambiar porque pues en x usted no está montado, usted tampoco está montado en y, usted está montado en z. Y en z, como está montado en z, pues entonces usted está montado encima de 2 menos x menos y. ¿Sí? Usted está montado ahí. Pero eso está montado encima como está montado encima de la superficie, al estar montado encima de la superficie, pues usted tiene que calcular el área de esa superficie. ¿Y cómo se calcula el área? Pues el área de la superficie se calcula tomando las derivadas parciales de la superficie, que en este caso pues la derivada de z me va a dar menos 1, la derivada respecto a y me va a dar menos 1 también, entonces esto me va a quedar menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 de y de x.
¿sí? Y ahora, este va a ser el planteamiento de la integral, pero ojo porque hay que plantear los límites. ¿Y cómo se plantean los límites de la integral? Los límites de la integral van a quedar determinados por la sombra de la superficie. ¿Y cuál sería la sombra de la superficie? Pues bueno, usted tiene z igual a 2 menos x menos y. O sea que, si usted lo mira, los límites de la integral van a quedar determinados por, pues usted lo puede hacer como quiera, digamos, usted puede decir que x se mueve de 0 a 2 y ya hasta donde se mueve, pues hasta esta recta. Sí, o sea, porque usted no va a determinar un rectángulo, o sea, para esta superficie la sombra no está determinada por un rectángulo, está determinada por un triángulo. Como está determinada por un triángulo, si usted monta un de x, el de x va a ir de 0 hasta esta función y x pues va a ir de 0 a 2. O sea, el y va a ir de 0 hasta donde vaya esta función y x va a ir de 0 a 2. ¿Sí? O sea, x se mueve de 0 a 2 y y, pues bueno, hay que mirar cómo queda y. Entonces, ¿cómo queda y? Para calcular los límites, entonces, si z es igual a 0, pues usted va a obtener que 2 menos x menos y es igual a 0, o sea que x más y es igual a 2, o sea que y es 2 menos x. Y pues bueno, x se mueve de 0 a 2. ¿Por qué x se mueve a 2? Porque si y es igual a 0, pues usted obtiene que, pues si y es igual a 0, pues usted tiene 0 igual a 2 menos x, o sea, x es 2. ¿Sí? Entonces la región le va a quedar determinada por la sombra, le queda determinada por x que se mueve de 0 a 2 y y que se mueve de 0 a 2 menos x. Entonces, esta integral le queda planteada así. Le queda integral de 0 a 2, integral de 0 a 2 menos x, que es el valor de y, de 2x, ¿por qué 2x? Porque menos por menos es más. Entonces aquí me daría más x, más esta x, pues 2x. Más 2y, bueno, más 3y, porque aquí tengo 2y y aquí tengo menos y, pues es 3y. Y aquí tengo menos 2 por la raíz de 1 al cuadrado que es 1, 1 al cuadrado que es 1, más 1, raíz de 3 de y de x. Y entonces, la integral de superficie va a ser resolver esa integral que está ahí. ¿Me entienden todo lo que acabo de decir o no? Sí, profe. Bueno, entonces pues es resolver esto. Es resolver eso. Entonces sería integral de 0 a 2 menos x de 2x más 3y menos 2 por raíz de 3 de y. Pues bueno, ¿eso qué le va a dar? Eso le va a dar 2xy eso le va a dar respecto a y, eso le da 2xy menos 3y cuadrado sobre 2 menos 2y evaluado de 0 a 2 menos x. ¿Sí? Entonces, pues bueno, lo reemplaza, ¿no? Entonces, al reemplazarlo le va a quedar 2x por 2 menos x más 3 medios de 2 menos x al cuadrado más 2 por 2 menos x. Todo eso pues le va a quedar 4x menos
2x al cuadrado más 3 medios que multiplica a 2 al cuadrado menos 2 por x, esto es un binomio, más x al cuadrado más 4 menos 2x. Entonces al final esto le termina dando 4x menos 2x al cuadrado más 3 medios por 2 al cuadrado menos 3 medios por 2 por x más 3 medios por x al cuadrado más 4 menos 2x. ¿Sí? Y eso sería, a esto que está acá, usted le calcula la integral que va de 0 hasta 2, pero vamos a reducir esto. Entonces, 4x con menos 2x, con todo esto que está acá, pues bueno, se puede quitar aquí un 2, con esto de 2. Entonces le queda 3 por 2, 6, menos 6x, menos 2x, menos 8x, más 4, eso sería menos 4x. La otra sería menos 2x al cuadrado con 3 medios de x al cuadrado. O sea, sería menos 2 más 3 medios. Menos 2 más 3 medios es un menos 1 medio. Menos 1 medio de x al cuadrado. Y al final queda 3 medios por 2 al cuadrado, que es este. 3 medios por 2 al cuadrado más 4. Eso da 10. Entonces más 10. Integral, bueno, esta es la primera, entonces sería integral de 0 hasta 2 de menos 1 medio de x al cuadrado menos 4x más 10, todo por dx. ¿Y eso qué le da? Pues bueno, haga las cuentas. Menos 1 medio de x a la 3 sobre 3 menos 4x al cuadrado sobre 2 más 10x elevado de 0 a 2. Y pues eso qué le da? Eso le da menos 1 medio que multiplica a 2 a la 3 sobre 3 menos 2 por 2 al cuadrado más 10 por 2 menos 0. ¿Sí? O sea, reemplaza en 2. Y eso le termina dando menos 1 medio por 2 a la 3 sobre 3 menos 2 por 2 al cuadrado más 10 por 2. O sea, eso le termina dando 32 tercios. ¿Estamos? Así se calcula la integral de superficie. ¿No? Sí, profe, todo bien. No se me alteren. No, es que en serio, mano, no sé cómo más explicarles, créanme. Lo hago de de X forma, de Y forma, de Z forma, de N forma. Bueno, en fin. O sea, miren, quiero dejar esta reflexión al final. Ya la clase ya la dejamos aquí.